Cuando la pregunta viene del alma. Hay momentos que parecen detener el tiempo, cuando una bomba cae, cuando una madre llora sin consuelo, cuando un niño ve la guerra antes de aprender a leer. Y no hablamos solo de países lejanos. Hablamos del alma humana, que también se convierte en campo de batalla. ¿Quién no ha sentido miedo últimamente? ¿Quién no ha dudado, al ver el estado del mundo, si aún vale la pena creer? Y entonces surge la pregunta, dolorosa, cruda, humana. ¿Dónde estás, Dios? ¿Estás ahí mientras mueren inocentes? ¿Estás ahí cuando se pierde todo? Hoy no te hablaremos desde la razón, sino desde el corazón, desde la fe que no niega el dolor, pero que se atreve a mirar más allá del sufrimiento. Porque a pesar de todo, Dios sigue aquí, a veces en silencio, siempre presente. El mundo sangra, y con él nuestras almas. Las guerras que hoy nos estremecen no son nuevas. La humanidad ha repetido este ciclo una y otra vez. Ambición, odio, venganza, destrucción. Pero eso no las hace menos dolorosas. Cada conflicto trae consigo miles de historias que nunca serán contadas. El abuelo que pierde a su nieto. La mujer que carga una maleta llena de recuerdos, huyendo de su tierra. El soldado que reza en silencio mientras otros gritan. Y mientras tanto, quienes no estamos ahí sentimos impotencia. Vemos la pantalla, cambiamos de canal, y algo dentro de nosotros se rompe. El mundo sangra, y nosotros también. ¿Dónde está Dios cuando hay guerra? Esta es una pregunta tan antigua como la humanidad. Una pregunta que no nace del ateísmo, sino de la fe herida. De la fe que ama tanto a Dios que no entiende por qué Él permite tanto sufrimiento. Pero aquí está la verdad más profunda. Dios nunca se ha ido. Dios no es el autor del mal. Dios sufre con su creación. En cada víctima, en cada cuerpo sin vida, está la cruz de Cristo. Y en cada madre que no se rinde, en cada joven que ora, está la esperanza de la resurrección. Dios no envía las guerras, pero se hace presente en ellas. Está en quien da consuelo, en quien defiende la vida, en quien no se rinde. En tiempos como estos, Dios no es el silencio. Es la voz que nos llama a amar cuando todo empuja al odio. Mira a tu alrededor. Allí donde hay compasión, generosidad, perdón, allí está Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer? Puede que tú y yo no podamos detener una guerra, pero podemos detener el odio en nuestro corazón. Hoy, más que nunca, la fe no puede ser pasiva. Ser creyente en un mundo que sangra significa ser consuelo donde hay dolor, ser voz de paz donde hay violencia, ser esperanza donde todo parece perdido. No necesitas grandes plataformas, basta con una oración sincera, un gesto, una llamada, un abrazo. Dios nos llama hoy a ser sus manos. Y si tú estás viendo este mensaje, no es por casualidad. Dios quiere actuar también a través de ti. La esperanza no es una ilusión, es una elección. Hay quienes creen que hablar de esperanza es ingenuo, que es cerrar los ojos ante la realidad. Pero la esperanza verdadera nace del dolor, nace de mirar al mundo herido y decir, aún así creo que el amor es más fuerte. La esperanza es la fe de los mártires, es la luz que brilló en los campos de concentración, es la voz de una madre que, aún con hambre, le sonríe a su hijo. No estamos solos. Dios no abandona a los suyos. Él camina entre los escombros. Él resucita desde las ruinas. Y algún día todo este dolor será redimido. Pero mientras ese día llega, nos toca sembrar fe, gota a gota, bajo la sombra del Altísimo en tiempos de guerra, inspirada en el Salmo 91. Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío cuando todo tiembla. Cuando el mundo parece quebrarse, cuando la violencia grita más fuerte que la paz, cuando las noticias hieren más que informan, yo me escondo en ti. Porque el que habita al abrigo del Altísimo descansa bajo la sombra del Omnipotente, y en esa sombra, Señor, quiero quedarme. Aunque la guerra ruja, aunque las armas se alcen, aunque la muerte se acerque a la puerta, yo confío.
Porque tú eres escudo y verdad. Tú eres muro que no cae. Tú eres promesa que no miente. Tú dices que 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me alcanzará el mal, porque en ti mi alma tiene techo. Porque en ti mi miedo se disuelve. Envía, Señor, tus ángeles sobre los que huyen, sobre los que lloran, sobre los que ya no pueden más. Cúbrelos con tus alas, protégelos con tu amor. Y a mí, Dios eterno, dame un corazón de paz para no sembrar odio, una voz de fe para no difundir miedo, y una mano abierta para levantar al que cae. Tú eres mi Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi paz, aún en medio de la guerra. Amén. Cuando la guerra llega a casa. A veces pensamos que la guerra solo está lejos, en mapas que no sabemos ubicar, en nombres que no podemos pronunciar, pero la guerra también puede estar más cerca de lo que creemos. Está en la discusión que separa familias, en la indiferencia que enfría los corazones, en la injusticia silenciosa que viven los más débiles. Está en la violencia doméstica, en la ansiedad que paraliza, en el dolor no resuelto de una pérdida. Porque hay guerras que no estallan con misiles, sino con palabras que hieren, con silencios que duelen, con corazones rotos que ya no se atreven a amar. Y entonces entendemos algo: la guerra del alma también necesita paz. Y esa paz no vendrá de afuera, no la dará el mundo. Solo Dios puede calmar la tempestad interior. Por eso, esta oración no es solo por las víctimas de los conflictos armados. Es también por ti, por tu corazón que resiste, por tu fe que se sostiene, por tu alma que aún clama por consuelo. Señor, trae la paz también a nuestro interior, porque si tú reinas en nosotros, entonces ningún ruido de afuera podrá robarnos la esperanza. Las guerras que se libran en casa. Hay guerras que no se ven en las noticias, pero que duelen igual o incluso más. Son las guerras que se libran puertas adentro, en hogares que una vez fueron refugio, y que hoy son trincheras, donde ya no hay diálogo, solo gritos, donde se come juntos, pero no se comparte nada más, donde el respeto se ha ido y el amor poco a poco ha empezado a apagarse. Guerras entre padres e hijos que ya no se entienden. Guerras entre hermanos que se hirieron y no supieron pedir perdón. Guerras entre esposos que duermen juntos, pero viven separados por el silencio. Y en medio de esas batallas domésticas, muchas veces lo más doloroso es la ausencia de Dios. Porque cuando la fe se va de casa, cuando dejamos de orar juntos, cuando el orgullo habla más que el corazón, el hogar comienza a desmoronarse por dentro. Pero no todo está perdido. Incluso allí Dios puede obrar milagros. Él puede restaurar lo que parecía irreparable. Él puede ablandar corazones endurecidos. Él puede enseñarnos a perdonar, aunque no olvidemos. Hoy, quizás más que nunca, necesitamos orar por la paz. No solo entre países, sino entre paredes. Porque si hay paz en el hogar, habrá paz en la comunidad. Si hay amor en casa, habrá esperanza en el mundo. Y si Dios vuelve a ser el centro de la familia, entonces la guerra tendrá menos espacio para crecer. ¿Cómo comenzar a sanar? ¿De la mano de Dios? Sanar no es fácil, y mucho menos cuando las heridas vienen de quienes amamos. Pero con Dios todo proceso de sanación es posible, incluso el que parece más doloroso, más estancado o más imposible. Volviendo al silencio de la oración. En medio de gritos, ruidos, opiniones y reproches, lo primero que necesitamos es el silencio que escucha a Dios. Porque en ese silencio Dios habla. Y cuando Dios habla, las decisiones se iluminan, los corazones se abren y las cargas se aligeran. Poniendo a Dios en el centro del hogar. No como una costumbre vacía, sino como una presencia real. Comienza orando juntos, aunque sea 1 minuto. Da gracias antes de comer. Bendice a tus hijos. Aunque la rutina no cambie, tu hogar ya no será el mismo si Dios habita en él. Pidiendo perdón, incluso si no nos lo piden. El perdón no siempre se da porque el otro lo merezca.
A veces se da porque tu alma necesita liberarse, y Dios te da la fuerza para perdonar, incluso sin olvido, incluso con dolor. Porque perdonar no borra el pasado, pero sí cambia el futuro, sirviendo al otro en lo pequeño. Lava un plato que no te tocaba. Escucha sin interrumpir. Da un abrazo aunque no lo hayas recibido. El amor no siempre se siente primero. A veces se decide primero. Y cuando decides amar, el Espíritu Santo empieza a transformar lo que parecía perdido. Recibiendo los sacramentos con humildad, vuelve a la Eucaristía, vuelve a la confesión, vuelve a la comunidad. No porque seas perfecto, sino porque necesitas volver a empezar. Y cada vez que comulgas, Dios te reconstruye un poco más desde dentro. Tal vez no verás resultados de inmediato. Tal vez las heridas tarden en cerrarse, pero si caminas de la mano de Dios, no estás caminando solo. Y donde Dios pone su mano, la vida florece, el alma sana y la paz vuelve a nacer. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también lucha por mantenerse de pie. Esta comunidad, Mundo de Fe, no es solo un canal, es un refugio. Un lugar donde cada palabra busca sanar, levantar y recordar que no estamos solos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje con alguien que necesite un poco de luz. Escríbenos en los comentarios. ¿Por qué o por quién estás orando hoy? Porque a veces un video como este no cambia el mundo, pero puede cambiar un corazón. Y eso ya es mucho.